Bienvenidos a nuestro programa, su programa Geoeconomía, que se transmite por los canales 101, 1101 HD de Su Mundo, así como en el canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web, Su Mundo TV. Hoy tenemos un programa excepcional sobre una evaluación económica del año 2022 que ya finaliza hoy 17 de diciembre, apenas días para Nochebuena y recibir el año nuevo, así como las perspectivas para el 2023. Tenemos invitados muy reconocidos como el doctor en economía Hernán Minier, Luis Humberto Vargas, así como Apolinar Veloz, que se integrará más adelante. Nuestra compañera Maridalia, por favor, haga usted cargo de esta continuidad con nuestro invitado inicial. Así es, muchísimas gracias, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este interesantísimo programa del día de hoy. Entonces, para iniciar, podríamos empezar por decir cuál es, digamos, que la realidad económica o ese balance, digamos, cuáles son los avances que tiene República Dominicana en materia de crecimiento económico, aunque es un tema bastante amplio, pero lo vamos a ir abordando, como digamos, poco a poco en la medida que vayamos desarrollando el tema. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su invitación. Para mí ha sido de un grato placer estar aquí en este día interesante y con este tema, bueno, que ya es común en la prensa dominicana, cada fin de año, pues evaluar cómo ha sido el comportamiento económico, social en la República Dominicana y su interrelación, bueno, con la realidad internacional. Yo, como en otros programas que he ido tratando temas parecidos como este, siempre he dicho que la evaluación económica dominicana la tenemos que iniciar analizando 3 etapas. Tuvimos un fenómeno atípico en nuestra vida, no solamente nacional, sino internacional, que fue la crisis sanitaria de la pandemia, que desde el año 2020 pues atacó de manera fuerte pues toda la estructura económica de la República Dominicana con los famosos cierres y toque de queda, que de una u otra manera afectaron bastante el desenvolvimiento económico dominicano. Entonces tenemos que hablar de 3 etapas. Tenemos que hablar de una etapa prepandemia, que fue antes de la pandemia, una etapa pandémica, que es el proceso en donde prácticamente todos nos encierran en nuestras casas, y la etapa post-pandemia, que es prácticamente esta etapa del año 2022 que estamos viviendo. Cada una de estas etapas marca una evolución económica diferente. En esta etapa post-pandémica que estamos viviendo ahora mismo, vemos 2 fenómenos que han afectado a la economía de la República Dominicana. El primero para mí ha sido pues el crecimiento en los niveles de precios. La República Dominicana antes de la pandemia, prácticamente en la misma pandemia, rondaba con los niveles de precios muy por debajo a los niveles que estamos hablando de ahora, de casi un 8 o un 9%. Aunque el Banco Central dice que la inflación en la República Dominicana
se ha ido relajando. No sé qué significa ese término de relax. No sé si la inflación es un ser humano que se relaja, pero entiendo que es como que ha ido desacelerándose. Es decir, que en vez de aumentar un 15, un 20%, está un poquito menos. Pero entiendo de que hay un componente muy importante en lo que es la canasta que se utiliza para medir el índice de precios al consumidor, que es lo que tiene que ver con los alimentos. Entiendo que la parte, ese componente en la canasta de bienes y servicios que se utiliza para medir el índice de precio al consumidor, que es el elemento que se utiliza para sacar las tasas de inflación, ese canasta de bienes y alimentos ha subido mucho más que quizás mucho más o el doble que en periodos pasados. Eso es el Banco Central. Ese es data del Banco Central. No obstante, ustedes consideran, los economistas han hecho con profundidad un estudio si está subestimado a pesar de dar esas cifras, o debiese ser mucho mayor, que garantice unos bienes y servicios más eficientes. Lo que sí se han hecho algunos estudios sobre tratar de medir lo que le llaman la inflación de alimentos, que es lo que yo le estaba hablando de la canasta básica, y todos esos estudios distan que la inflación de alimentos, que es una parte, solamente es un componente de lo que es toda la canasta o todo el grupo de bienes que se utiliza para medir la inflación, pero es el más importante porque es donde la mayoría de la población lo consume. Se hablan de un 10 y hasta un 10.5. ¿Y no se considera ahí la posibilidad de poder coincidir lo que se gasta en la movilidad, en el transporte? Toma la inflación, el componente de inflación al aumento toma lo que tiene que ver transporte en ese sentido, es decir, la salud, las garantías que pueda tener la población. Pero más que todo, también esa es una parte que no tenemos la idea de que también lo está midiendo el Banco Central. Canasta familiar. No, por eso estamos hablando de una muestra que se toma que toma el Banco Central de alguna X cantidad de personas, pero esa canasta familiar se subdivide en varios, lo que le llaman quintiles, cuartiles, y en función de eso pues se mide lo que es el poder adquisitivo de las personas, en función qué cantidad de dinero o qué cantidad de recursos usted necesita para poder alcanzar o para poder adquirir la canasta básica de bienes y servicios. Hay algunos que hablan de los primeros quintiles de 30,000 pesos, otros hablan ya en los segundos, terceros o 10avo quintiles de los 60,000, 70,000, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ustedes han visto que ha afectado en este 2020? En este 2022, la canasta básica o la canasta de alimentos, la inflación de alimentos, como popularmente se le haya tenido llamar, ha sido mucho más elevada de lo que prácticamente se proyecta. Eso debido a muchas situaciones. El poder adquisitivo del peso en relación a qué cantidad de bienes y servicios usted antes con 100 o 200 pesos podía comprar y qué cantidad de bienes y servicios usted con esa del valor del dólar, porque ahora resulta que el dólar se ha reducido un poco con relación al peso, pero la adquisición de los el poder adquisitivo se ha deteriorado, cosa que también es muy atípico en términos de que los productos de consumo ahora son más costosos, a pesar de que el dólar está más abajo, cosa que es muy bien atípico anteriormente, porque antes cuando subía la tasa del dólar, que te subían los precios de los bienes y servicios, los comerciantes alegaban que era porque el dólar había subido. Ahora vemos algo muy contradictorio. Esa es la elegancia de la economía como ciencia. Que nada esté escrito, aunque todo tenemos que escribirlo como ciencia al fin, pero en la praxis, en la práctica, nada está escrito y pueden haber fenómenos que te expliquen un momento o una determinada situación, pero ese mismo fenómeno puede variar y ya las explicaciones de antes pues van a tener que buscar otras causas. O sea que el Banco Central debiese de revisarse. Claro, debía revisarse porque mientras tú mantienes un tipo de cambio congelado prácticamente,
algunos dicen que subvaluado, es decir, que debería ser la tasa de cambio mucho más alta. Los niveles de precio de muchos de tus productos o la mayoría de los productos básicos están en relativo aumento. Entonces ese ha sido uno de los elementos críticos que ha tenido la economía en este año, pero también uno de los elementos críticos que ha tenido la economía, aunque ha mejorado poco, ha sido que lo que es el gasto de capital, que es el gasto que muchas veces utilizan los gobiernos en construcciones, remodelaciones, en inversiones. Y en este año, ¿cómo se ha manejado el gasto de capital eso? Todavía sigue siendo muy mínimo, aunque se ha habido cierta recuperación con relación al año anterior, todavía el gasto de capital sigue siendo mínimo. Se alega trabas burocráticas para eso. Parece que unas cosas es la ley de compra y contrataciones y otras cosas es la administración de compras y contrataciones del gobierno. La administración de compras y contrataciones del gobierno debe ser mucho más ágil. Tú una obra no me la puedes licitar 3 veces. Terminaste este edificio, no me puedes, para hacer el segundo edificio, volverme a hacer una licitación, y para hacer el tercer edificio, volverme a hacer otra licitación. Eso tiene la administración de compras y contrataciones, que ya es parte del Estado dominicano, buscarle Pero el gobierno ha manejado en este año 2022 muchos recursos y ha tomado mucho dinero prestado. ¿Cómo esto realmente nos ha afectado en el 2022 y cómo se proyecta para los próximos años? Bueno, lo que establecen algún tipo de estadística dicen que hemos tomado prestado más encima de lo casi, no recuerdo qué cifra, se está hablando de unos 80.000 o qué sé yo, 80.000 o 100.000 millones de dólares, algo muy que por lo menos elevaría el ratio de deuda por encima del 60%. Entiendo de que todo ese dinero de que se ha tomado prestado de una u otra manera, el día de hoy no lo pagaremos porque lo estamos tomando el día de hoy, pero en los próximos años va a tener que tomarse algún tipo de medida de tipo fiscal que pueda de una u otra manera adquirir los recursos para poder saldar o para hacerle frente y ese a esta dinero deuda. Se ha invertido realmente creo que ese dinero se ha ido, creo que se puedan ir repagando a sí mismas. Creo que ese dinero se ha ido en 2 cosas. Número 1, en mantener elevada lo que le llaman la liquidez, es decir, las reservas monetarias de este país, en función de mantener un tipo de cambio bajo, y otro se ha ido a cubrir los altos déficits, tanto fiscales que tiene el Banco Central, para fiscales que tiene el Banco Central, como fiscales que tiene el gobierno central. Pero entonces se está encubriendo porque realmente se está acumulando, vamos a decir, un déficit que perjudica al país hacia el futuro. Se están beneficiando quizás los gobiernos de turno y los que están dirigiendo la parte económica. Esa práctica se está desarrollando en este país, no desde este año, sino desde años anteriores, en el sentido de que estamos tomando prestado, estamos endeudándonos para pagar o para tratar de amortiguar deudas. Entonces eso es una burbuja, no explotado, pero es una burbuja. Sí, doctor, pero sí, a veces hablamos mucho de que República Dominicana tiene una deuda pública bastante grande, pero cuando verificamos o comparamos con respecto a otros países, la deuda pública bruta de República Dominicana está por debajo de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Entonces a veces no es el nivel de endeudamiento, sino lo que se hace con lo que se toma prestado. Es evidente que lo que se hace con las deudas deberían ser para algo muy específico, para invertir en proyectos, programas que de una u otra manera generen recursos externos que nos permitan en un plazo determinado, con esos recursos externos, hacerle frente a esos endeudamientos que hayamos tomado el día de hoy, pero con las inversiones que se hagan
poder de una u otra manera generar recursos o divisas que nos permitan de una u otra manera pagar. Eso y no es el Congreso el responsable de aprobar esos préstamos y además de fiscalizar en qué se invierten. ¿Ha habido algún precedente de que el Congreso le dé seguimiento a todas esas aprobaciones de endeudamiento que lleva el país? No hay una oficina acá. En otros países sí hay lo que usted dice. Los congresos tienen una oficina económica que da seguimiento a determinados proyectos de este tipo de índole, pero en la República Dominicana no existe ese mecanismo. Pero eso es parte de las funciones más importantes que tiene el Congreso. Pero legislar y dar seguimiento a todos los compromisos que hace el Estado Dominicano y que ellos aprueban de endeudamiento y asegurar. Si tienen ese tipo de mecanismos instalados, organización o estructura, que le dé, porque para eso se necesitaría tener una estructura de un grupo de profesionales o recibir informes independientes, no de los ministerios, sobre qué se ha hecho con las deudas que se han aprobado, pero hasta donde yo tengo entendido nadie, si llegan ese tipo de información hacia el Congreso, no tengo entendido de que ese tipo de información haya sido discutida, debatida en Bueno, tú estás señalando algo muy grave. No están cumpliendo con parte de sus responsabilidades el Congreso. Deberían hacerlo y deberían hacerlo público también. Debería haber algún tipo de informe en donde ellos establecieran ese seguimiento y monitoreo a la ejecución de empréstitos que se haya hecho la República Dominicana en determinado periodo. Y en este año realmente, ¿cómo tú ves que se ha planteado ese endeudamiento acelerado que llevamos y cómo tú percibes que se ha venido recibiendo ese dinero? ¿Cuánto se pagan de intereses a préstamos anteriores y a los nuevos y en qué se ejecutan? ¿Qué han hecho realmente? No solamente el Congreso, sino Finanzas, el Banco Central. O sea, ¿cuál es el rejuego económico ahora en este año que finaliza y que podemos más o menos visualizar? Bueno, lo que regularmente es que en este año se habla de que se han solicitado alrededor de los casi 20.000 millones de dólares en este año. ¿En este año? En este año se habla de esa astronómica cifra de 11.000 a 12.000, y voy hablando en octubre o en septiembre. O sea, acumulado el gobierno en 2 años. No, acumulado hasta este año, sí. Acumulado desde el 1 de enero del año 2022 hasta el 31 de octubre del año 2022. Oye. Sí. Entonces, eso es algo que escribió uno de los diputados del país, de la República, que sumó todo lo que se había aprobado en términos de empréstitos o deuda, y se estableció o se calculó que alrededor de 11.000 a 12.000 millones de dólares. ¿Sobre quién recaen todas esas deudas? No es sobre el pueblo, sobre el país. Sobre el país, sobre el gobierno. ¿Qué responsabilidad tienen entonces los diputados en que están en representación del pueblo? ¿No le cae ninguna responsabilidad a ellos? No, la responsabilidad de aprobar o rechazar determinados proyectos de endeudamiento que se le someta. Si usted lo aprobó, entonces usted está de acuerdo con ese, porque es un proyecto que te dice a ti a dónde se va a destinar esos recursos, si es a agua, si es a salud. Sí, pero no fiscalizan y no aseguran el buen, vamos a decir, manejo de esos recursos. Una cosa es la aprobación y otra cosa es la administración de esos recursos que ya han sido aprobados, que no se fiscaliza. Sí, quizás los entes fiscalizadores del mismo son lo que le llaman la Cámara de Cuentas, pero entonces los diputados son los que nombran
a los jueces en las cámaras de cuentas. Bueno. Deberían de solicitarle a esa cámara de cuentas que haga las fiscalizaciones necesarias del buen uso y del eficiente manejo que haya de los fondos de la deuda externa que se hayan realizado. Y no solamente, bueno, pues tratar de convocar a estas personas cuando hay algún tipo de conflicto político entre ellos. ¿Y tú consideras, Hernán, que no se comete corrupción técnica en el sentido de que se aprueben una serie de préstamos y luego eso quedan, como dicen uno, a la bergandina, porque no lo fiscalizan y lo que están es cada vez más endeudando el presente y futuro del país? O sea, ¿cómo es posible este asunto? Bueno, entiendo de que el término de fiscalización, además de la Cámara de Diputados, le corresponde a los órganos fiscalizadores de nuestro país, que son la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Pero ellos no fiscalizan deuda en sí, sino los fondos que le llegan a las instituciones que supuestamente, un ejemplo, un proyecto de deuda, un proyecto de endeudamiento, tiene determinados millones de pesos, eso pasa a la cuenta nacional del gobierno y de ahí eso pasa al Banco Central porque se supone que llega en dólares y hay que desmonetizarlo y luego entonces la pasan a las cuentas centrales del gobierno y de ahí, bueno, eso a través de asignaciones presupuestarias se lleva supuestamente a cada uno de los ministerios a donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, el Banco Central ha señalado como que tiene la mayor cantidad de fondos en dólares, como nunca antes. Claro, porque el Banco Central está recibiendo todos esos recursos de préstamos, algunos, digo yo, y lo desembolsará o lo desmonetizará en función de sus situaciones y condiciones. Y por tenerlo ahí reservado, ¿cuánto pagan entonces de intereses por tener ese dinero disponible? No pagan ese dinero. No, ese dinero pueden hacerse algún tipo de inversiones en lo que se desembolsa a nivel nacional, a nivel internacional, y eso genera algún tipo de recursos para el Banco Central, etcétera, etcétera. Pero regularmente el dinero de la deuda está diseñado y destinado a determinados programas y proyectos que muchas veces esos programas y proyectos deben de llegarle los fondos y esos fondos deben ejecutarse, pero eso es lo que no sabemos. Se nos ha unido el doctor Apolinar Veloz. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Gracias, buenos días. Bueno, buenos días, bienvenido a este programa. Bueno, continuando con nuestro tema, estamos realizando un balance sobre los principales aspectos de crecimiento económico que ha registrado el país en el 2022. ¿Qué usted opina de las políticas económicas que ha implementado el país a razón de la pandemia COVID-2020, de la crisis actual que hay de Rusia contra Ucrania? ¿Podríamos decir que nos hemos manejado bien en República Dominicana enfrentando esas situaciones más las propias del país? Bueno, desde el punto de vista de la propaganda política, sí. Pero desde el punto de vista del funcionamiento económico, no. Se ha hecho mucha propaganda sobre el crecimiento económico, pero supuestamente el crecimiento económico lo que debe brindar es bienestar para la población. Sin embargo, tenemos una alta tasa de desempleo todavía, tenemos una concentración del ingreso muy importante y tenemos pobreza. De tal manera que el crecimiento económico no ha servido justamente para superar esos problemas que arrastra la economía dominicana hace mucho tiempo. Sí, pero es algo como histórico que en República Dominicana siempre se evidencian algunos crecimientos, pero eso no se manifiesta por igual en todos los segmentos de la población de República Dominicana. Efectivamente, no se manifiesta, por ejemplo, haber modificado la metodología del cálculo del desempleo por el Banco Central para tener un desempleo o una metodología similar a la de los Estados Unidos, cuando institucionalmente el país no está preparado para tener una metodología de esa naturaleza, lo que ha implicado es bajar el desempleo del típico 15-16% a 5%. Entonces la economía dominicana, obviamente, con ese cambio de metodología, lleva el desempleo a 5% y aparentemente la economía, el crecimiento de la economía dominicana está dando resultados. Pero lo real es que cuando no se incluyen, por ejemplo, en el desempleo,
en la tasa de desempleo, aquellas personas que no han estado buscando trabajo. En Estados Unidos eso puede ser, porque hay un periodo de desempleo que lo cubre el gobierno, pero en la República Dominicana no hay eso. Desde ese punto de vista, si esa gente se incorpora, pues efectivamente el desempleo es de 14-15%, que generalmente no baja de ahí. Pero además, justamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conjuntamente con la CEPAL, hizo una evaluación de la metodología del cálculo de la pobreza en la República Dominicana y sencillamente desdice de lo que habían sido los valores anteriores que había dado la administración pasada. Y no solamente eso, sino que la concentración del ingreso la sitúa por encima del 50%, cuando en el año de 1998, que fue la última medición que hizo el Banco Central, esa concentración del ingreso solamente era de 34% en el 10% de la población. De tal manera que ese crecimiento económico ha servido para que un grupo se enriquezca y obviamente el enriquecimiento de ese grupito efectivamente ha sido o ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de las grandes masas de la República Dominicana. Sí, así es. Y yo creo también que en un país donde a veces mucho se habla sobre pobreza monetaria, es importante tocar lo que es la pobreza multidimensional. A veces vemos diferentes factores en que afectan la vida, digamos, diaria o el desenvolvimiento del vivir de la mayoría de los dominicanos, pero casi siempre se habla sobre pobreza monetaria, no sobre pobreza multidimensional, que va más allá de los ingresos que perciben las personas. Pero aún así, tomando la pobreza monetaria, la definición del ingreso disponible tiene una serie de elementos que distorsionan el ingreso disponible de la familia. Por ejemplo, toman el salario, pero le agregan, por ejemplo, las transferencias sociales del gobierno. Le agregan las remesas del exterior, sí. Le agregan, por ejemplo, la asignación de, por ejemplo, pago de vivienda, renta, a la gente que vive en lugares que son, digamos, en terrenos estatales y ese tipo de cosas. Y lo que hacen es que abultan el ingreso disponible y a partir de ahí hacen la medición de la pobreza y obviamente reducen la pobreza a través de ese tipo de mecanismos. Y eso es justamente lo que corrige la CEPAL cuando revisa toda esa metodología y le dice, aquí se tiene que presentar lo que es la pobreza bruta, que es justamente el ingreso más todos esos elementos que le suman digamos los gobiernos, y la pobreza neta, que es sencillamente quitándole todo eso. Si se le quita todo eso, efectivamente nosotros tenemos una pobreza importante en la República Dominicana. Sí, es así, pero a veces en el tema económico hay que considerar lo social, ¿vale? Lo económico como transversal, y hay una línea muy fina entre lo social. Y digo esto porque a veces las personas son demandantes, digamos, que de más políticas sociales, pero no de instrumentos que le permitan de una u otra manera cambiar su realidad. ¿Qué usted opina con relación a las políticas sociales que tiene República Dominicana, que podría pensarse que es un instrumento para ayudar a combatir la pobreza, pero creo que es un instrumento que de una u otra manera no genera tal efecto sobre la realidad económica de República Dominicana? Tu intervención me lleva a mí al hecho de que esta administración, de manera muy particular, ha hecho un gobierno para la cúpula empresarial. Y las políticas que se han implementado ha sido para beneficiar a esa cúpula. Y ejemplos de ellos son el uso de los fideicomisos y de las asociaciones público-privadas para otorgar lo que son las obras públicas al sector privado, aduciendo que el sector privado es mejor administrador que el gobierno, a pesar de que si tú te vas al sector de combustibles, ahí hay unas pérdidas horribles que las cubre el gobierno a través del supuesto subsidio a los combustibles. Si tú te vas al sector de electricidad, también tienes una enorme distancia de los que generan electricidad de manera
digamos, eficientes, y lo que generan electricidad en la República Dominicana. Lo que generan electricidad en la República Dominicana del sector privado son altamente ineficientes, y por esa razón, más del 70% del pago de subsidio que hace el gobierno se lo hace a los generadores. Y ahí es sector privado. Y no solamente eso, sino que el gobierno, a partir de esa política, ha puesto en las manos del sector privado a toda la regulación de la economía. El Banco Central está capturado por el sector privado, de la misma manera que la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Electricidad, todas las superintendencias, las telecomunicaciones, todas las superintendencias están controladas por el sector privado. De tal manera que no es posible hablar de una economía competitiva, de una economía donde todo el mundo compite, donde los mercados son eficientes, cuando la ineficiencia justamente está abrigada no solamente por el gobierno, sino abrazada también por el sector privado. Y el sector privado se ha beneficiado muchísimo de eso, y eso ha ido creando una diferencia social enorme, de que la concentración del ingreso ha ido creciendo muchísimo y empobreciendo a la gran mayoría de la población. De tal suerte que este tipo de, digamos, de administración que mira solamente el bienestar del sector privado, tiene un resultado social y sobre todo un resultado político, porque lo que está haciendo es empobreciendo a uno, enriqueciendo a otro, y eso efectivamente lleva a un choque social al final de la jornada. Entonces, de eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? El gobierno hace propaganda sobre el crecimiento económico, pero solamente habla del crecimiento económico. Crecimos a 5, crecimos a 5.3, crecimos a 4, pero ¿qué pasa con el déficit de la cuenta corriente? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con la pobreza? Si el crecimiento económico no sirve para aliviar o resolver alguno de esos problemas, entonces el crecimiento económico es sencillamente propaganda. Y propaganda que se ha convertido en propaganda política para todos los gobiernos, dado que el gobernador del Banco Central tiene más de 20 años en esa posición hablando de crecimiento. Exacto, porque eso no es algo exclusivo de la gestión actual. Vemos Sí, que casi todos los gobiernos de República Dominicana siempre mantienen esa propaganda de crecimiento económico. Claro, por eso la oposición está invalidada ahora de criticar a este gobierno. Sí. Porque la oposición digamos, tanto el PLD como la otra versión del PLD, efectivamente aprovecharon ese discurso para montarse en la estabilidad macroeconómica. Ahora no se habla de estabilidad macroeconómica, ahora solamente se habla de este crecimiento económico, porque se quería hacer referencia con la estabilidad macroeconómica del problema bancario del año 2003. Sí, otro punto importante también es que a veces los indicadores económicos, la desagregación territorial, a veces no tiene gran alcance en el territorio, y un aspecto importante es aquí el tema, por ejemplo, de desarrollo de las zonas rurales, que en República Dominicana es una de las grandes problemáticas, que de hecho el tema de planificación urbana en las grandes urbes de Santo Domingo, que muchas personas del campo, como es mi caso, que tienen que migrar a la ciudad precisamente porque los campos están envejecidos, por así decirlo. Ese desarrollo también es, de una u otra manera, no se evidencia, o bueno, se manifiesta con menos ahínco en las zonas rurales. ¿Qué medidas está tomando la gestión actual para diversificar ese crecimiento económico y llevarlo hacia esas zonas rurales? Ninguno. O sea, hay una diferencia bastante, digamos, pronunciada en lo que es desarrollo y crecimiento. Sí. O sea, de lo que habla el gobierno de crecimiento, no de desarrollo. O sea, si se va a hablar de desarrollo económico, entonces habría que incluir una serie de variables que el Banco Central ni siquiera menciona. O sea, ¿cómo es posible que la productividad de los trabajadores sea un 75% más alta que el salario real que reciben, cuando ellos en la economía convencional que ellos utilizan para analizar las economías establecen que la productividad marginal del trabajador debe ser igual al salario real? Entonces, ¿cómo el salario real puede estar tan bajo, ¿no? Y la productividad tan alta? ¿Qué significa eso? Que el trabajador le está dando muchísimo mayor beneficio a los empresarios de lo que efectivamente tendrían que tomar para sí. Y eso no se cuestiona, no se cuestiona. Entonces, hablar de desarrollo significa tener un plan. Y obviamente el mercado es enemigo del plan.
Entonces, lo que ocurre es que todo lo que significa pensar en el desarrollo está, en el caso de la economía convencional, cedido al mercado. Pero el mercado no tiene ojos, no tiene alma, no tiene nada, no piensa, sencillamente ahí se verifican un conjunto de transacciones y supuestamente se llega a un estado ideal de equilibrio. Pero el equilibrio no se vive en República Dominicana, porque la pobreza justamente es un indicador bastante claro de que hay mucha gente que tiene necesidades, pero no tiene dinero para consumir. Y eso es grave. O sea, se supone que en una economía de bienestar como la que ellos pregonan, ese tipo de problema debería estar resuelto, pero no está resuelto en ningún país capitalista, incluyendo Estados Unidos. ¿Podríamos decir, doctor, que en esta gestión el tema de la desigualdad social se ha agudizado respecto a lo que usted dice o sigue siendo una realidad en República Dominicana histórica? Mira, yo pienso que sigue agudizándose. No ha habido ningún tipo, digamos, de gobierno que haya tomado algún tipo de medida de política económica que intente poner en marcha un plan de desarrollo, un plan de resolver la desigualdad, de tener empleo de calidad, de tener empresas que efectivamente tengan una orientación hacia el exterior. Aquí, si dejaran que la gente pudiera consumir por internet, las tiendas dominicanas se quedarían vacías. Sí. Porque efectivamente cuando se hace el cálculo de cuánto me cuesta en Estados Unidos y cuánto me cuesta traerlo y cuánto me cuesta en una tienda, el margen es del doble. O sea, no hay competencia en la economía dominicana, y eso nos lo habían vendido como una de las formas de resolver el problema de las diferencias extraordinarias de costos y de precios en la República Dominicana. Pero sencillamente eso no funciona. Yo quería referirme al caso de la política fiscal, porque la política fiscal yo digo que anda al garete. Y anda al garete por lo siguiente. 70% o más del 70% de los ingresos tributarios son pagados por los consumidores, es decir, por las familias. El 22% es pagado por los empresarios. Pero los empresarios tienen una grandiosa, digamos, situación en el sentido de que además de que pagan el 22%, reciben alrededor del 9% de exenciones fiscales, por ejemplo, para este año del 2023, evaden alrededor del 4% del producto de las declaraciones de impuestos sobre la renta, y además también evaden el ITEVIS. Todo ese dinero probablemente más que compensa lo que ellos están pagando de aporte en los ingresos tributarios, de tal manera que el grueso, el peso fundamental del financiamiento de las políticas de desarrollo, en el caso de que las hubiera, son los consumidores. Entonces, ellos tienen un beneficio extraordinario, un beneficio, digamos, inconmensurable desde el punto de vista de lo que el aporte que tiene la gente. Y eso es, pero inaudito. Pero por el otro lado, entonces tú tienes un gasto público que es fundamentalmente gasto corriente, 94% del gasto público es gasto corriente, y el otro 6% es gasto de capital, que es financiado con deuda. Pero en el gasto corriente tú tienes elementos que no puedes modificar fácilmente. Tú tienes la nómina pública, tienes el pago de los intereses de la deuda pública y tienes las transferencias sociales. Y las transferencias sociales han sido utilizadas no solamente por el gobierno, sino también promovida por los organismos internacionales, de que se le dé a la gente subsidios. O sea, se le haga transferencia para mejorar de alguna manera su calidad de vida. Pero es el salario que tienen que mejorar, no son las transferencias sociales. Entonces, liberan a las empresas de pagar un salario justo a los trabajadores que le permita por lo menos tener acceso a la canasta básica que calcula el Banco Central, que para el primer quintil anda por encima de los 24,000 pesos y el salario anda por alrededor de los 15. Entonces, pagar un salario que la gente pueda consumir, que pueda tener acceso a esa canasta familiar. Sin embargo, lo que se hace es pagar un salario de miseria en las empresas y al mismo tiempo tener la transferencia que hace el gobierno a las familias.
Y eso no es de una economía de mercado. O sea, porque el Estado no debería participar en la economía de mercado, como ellos dicen. Entonces, que no participe, que ellos paguen lo que la productividad del trabajador exige como pago de salario real. Y eso son de las políticas que este gobierno ha, digamos, instrumentado. Tiene un déficit fiscal permanente y al mismo tiempo me habla de estabilización de deuda. ¿Cómo usted puede, con un déficit permanente, año con año, que tiene que financiar, efectivamente usted puede hablar de que va a reducir el endeudamiento público? No puede. ¿Usted cree que habrá reforma fiscal antes del 24? Debe haber reforma fiscal. Y debe haber una reforma fiscal que integre no solamente a los empresarios que tienen todas esas exenciones y esa evasión y esa elusión fiscal, deben ser integrados a la reforma fiscal. De la misma manera como puede ser integrado también el sector informal. ¿Por qué no? Sí. Ahora bien, cada uno debe pagar de acuerdo a lo que efectivamente recibe. La reforma fiscal debe tender a ser progresiva y no a mantener la regresividad que ha tenido durante todos estos años. El gobierno estaba al principio muy orondo de plantear la reforma fiscal, sin embargo, se dio cuenta... Se ha echado como para atrás. Claro, se dio cuenta de que hacer una reforma fiscal justa implica que la gente que ha dejado de pagar por muchísimo tiempo comience a pagar. Y ahí están los empresarios. ¿Qué usted opina con relación a las medidas que se han tomado para de una u otra manera amortiguar? Porque esa es una realidad desde hace muchísimos años, pero no se ve que se avance con relación a ese sentido. Avance a la recaudación de impuestos, al tema de empleo informal, que sigue siendo uno de los grandes retos del mercado laboral. Claro, hay un problema cuando se calcula el impulso fiscal, es decir, el efecto que tiene un peso gastado por el sector público en la economía. Todos los cálculos que hace, no solamente el Ministerio de Hacienda, sino también el Fondo Monetario Internacional, te dice que de cada peso, alrededor de 3 centavos es el efecto que tiene el gasto público en la economía dominicana. Entonces es un efecto muy bajo. Y la tendencia de largo plazo, calculada por el Fondo Monetario Internacional, es una tendencia a la baja de ese impacto fiscal. Por consiguiente, la influencia que puede tener el gasto público sobre la demanda agregada es bastante poco. Y no se puede estar insistiendo en una política de expansión del gasto público, que lo único que está generando es déficit fiscal y deuda, cuando efectivamente el efecto que tiene sobre la demanda agregada es pobre. Entonces, el gobierno necesariamente tiene que rediseñarse. Ese impacto fiscal es pobre, por el hecho de que, primero, tú tienes que la mayoría del gasto público es gasto corriente. Y el gasto corriente tiene un impacto de una sola vez en la demanda agregada. Es decir, sale del gobierno, llega la gente y se gastó y ahí se terminó. Sin embargo, el impacto de la inversión pública, que es expansión de la capacidad productiva del país, está limitada, detenida, porque el gasto público es 6% en inversión pública. Pero no solamente eso, sino que el hecho de que esa inversión se hace con deuda y la deuda genera pago de intereses. Esos pagos de intereses se van afuera. Eso no tiene ningún impacto en la economía dominicana. O sea, lo que se paga de intereses, eso van para los organismos internacionales, los bancos internacionales, de tal manera que eso se gasta en el exterior y no se gasta aquí. Ese gasto público es sencillamente un desperdicio. Entonces, si el gobierno quisiera pensar en una política que efectivamente impulse la economía dominicana, debe pensar en un tipo de financiamiento del gasto público que sea más efectivo, es decir, progresivo y sencillamente reduciendo, como debería ser, el stock de deuda que tiene el país. Estamos ya prácticamente cerrando 2022. Hacia 2024, ¿hay chance de que el gobierno de una u otra manera pueda revertir o reorientar el barco en materia de políticas públicas económicas? Mira, no creo, porque el presidente tiene una agenda de reelección
Y la agenda de reelección en este país tiene un camino muy conocido, que es el de las prebendas, el de desperdiciar dinero del gasto público en proselitismo. Y yo creo que si esa es la intención del presidente de la República, pues yo pienso que se va a repetir exactamente lo mismo que ha habido en otros gobiernos, es decir, tomar el gasto público para tirarlo para arriba, para buscar adeptos a la candidatura presidencial. Lo que debe pensar, la gente, es que ese tipo de política no ha resuelto en ningún gobierno ninguno de los problemas nacionales, ni el de la pobreza, ni el de la desigualdad, ni tampoco el problema de empleo en la República Dominicana. Los gobiernos lo que han hecho es sencillamente hacer negocios con el sector privado. Y un gobierno que hace negocios con el sector privado tiene como agenda fundamental al sector privado y no a la gente. Por eso siempre me emocionó mucho esa última campaña de Peña Gómez, donde decía primero la gente. Nunca ningún gobierno, desafortunadamente no sabremos nunca si Peña Gómez hubiese puesto primero a la gente, pero nadie después de que han venido en los siguientes gobiernos ha puesto a los dominicanos en primer lugar. Siempre es a las empresas en primer lugar. Se nos une nuestro compañero y continuamos con el tema de balance económico y financiero. Y bueno, ahora vamos a introducir, cuáles son esas perspectivas hacia 2023 sobre el crecimiento económico y financiero de República Dominicana. O bueno, preferiríamos hablar de desarrollo más que de crecimiento económico. Bueno, también queremos decirle que está abierta la línea telefónica, que se pueden comunicar con nosotros al 809-547-1158 para cualquier cuestionamiento que tienen que hacerle a nuestros distinguidos expositores del día de hoy. Bueno, nos gustaría ya, en sentido general, como siempre, la perspectiva que hay para el 2023. ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué pueden esperar los dominicanos en la parte económica para el próximo 2023 en sentido general? Mira, a pesar de el entusiasmo que muestran las autoridades locales sobre el crecimiento económico, el Fondo Monetario en reiteradas ocasiones, son reiterados artículos cuartos sobre la economía dominicana, ha reiterado el hecho de que la economía dominicana depende mucho de sus socios comerciales internacionales. Sí. Depende de Estados Unidos, depende en mayor medida y en menor medida de la Unión Europea por las relaciones que tiene la economía con el sector turismo, entre esos dos países. Lo que plantea el Fondo Monetario Internacional como perspectiva para el año del 2023 es fundamentalmente incertidumbre y reducción del crecimiento económico. Reducción del crecimiento económico que viene por una medida que han tomado las autoridades de prácticamente todos los países de incrementar las tasas de interés. Incremento de las tasas de interés que efectivamente tienen un efecto sobre el costo de la inversión, y es decir, la inversión va a caer. Y por el otro lado, tiene un efecto negativo también en el consumo duradero de las personas, es decir, compra de viviendas, compra de automóviles que son financiados en el sistema financiero y por tanto también depende de la tasa de interés. Esos dos elementos forman parte de la demanda global, de tal suerte que si hay una reducción de la demanda global en ese sentido, pues la economía, por ejemplo, norteamericana se discute en cuánto va a caer para el año entrante. Entonces, ya se sabe, Janet Yellen mencionó antes de ayer que la economía norteamericana tendrá una recesión el año que viene. O sea, si hay una recesión en los Estados Unidos, pues efectivamente la República Dominicana, por las relaciones comerciales que tiene con ese país, pues evidentemente que también se verán afectadas esas relaciones comerciales, y justamente eso implicaría también un descenso de la dinámica del producto en la República Dominicana. Pero también ocurre también en Europa, o sea, ha habido incremento de las tasas de interés con
efectos similares, y lo que se espera es que el conjunto de la economía mundial no sea, digamos, el mejor escenario para el crecimiento. Pero el crecimiento económico dominicano no depende de esas variables, sino depende de la propaganda política del gobierno y de la propaganda de estadía prolongada del gobernador del Banco Central a través de ese tipo de discurso. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha respondido el Banco Central ante la medida de aumento de las tasas de interés? Ha hecho lo mismo, ha aumentado la tasa de interés sin que haya habido, como dicen las recetas de la economía convencional, un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Porque si bien es cierto que el gobierno dio una serie de ventajas a los bancos comerciales, no menos cierto que fue a través del encaje legal, y eso eran registros contables. Ahí no salió ningún tipo de dinero. Y lo que se prestó, supuestamente lo que se prestó, si vamos a ver, efectivamente fue para reestructurar los préstamos que estaban vencidos en la banca. O sea que lo que hizo el Banco Central sencillamente fue cambiar de un dinero de un bolsillo para otro. No hay dinero en circulación que afecte la demanda. Por consiguiente, esa demanda no creció por efectos monetarios, sino que creció por efecto de la inflación y la interrupción de, las importaciones, es decir, los barcos varados en China, el aumento de los costos del flete, los aumentos de los costos del seguro, y retrasos importantes en la entrada de bienes intermedios a la economía dominicana, y eso efectivamente afectó la estructura de costos y los precios. Es decir, que cuando aumenta la tasa de interés, probablemente no tenga los efectos que se esperan que se tenga en la reducción de la inflación. Ahora bien, lo que sí ocurre es que si se recesiona la economía, o sea, si la economía cae, las importaciones por necesidad van a caer. Sí. Entonces, recesionando la economía dominicana, entonces es posible bajar la inflación. Pero ¿qué significa eso? Eso puede significar desempleo, eso puede significar una pobreza más aguda, una concentración del ingreso mayor, y las consecuencias que eso tiene había que sopesarla entre, jugar a una comprensión convencional de la inflación en la República Dominicana como en otra parte del mundo, y las medidas que se proponen para superar ese tipo de inflación. Lo primero es reconocer que la inflación no tiene la misma naturaleza que en los años 70, cuando Friedman dijo que la inflación era en cualquier momento y en todo lugar un fenómeno monetario. En este caso no era un fenómeno monetario, aunque en Estados Unidos han querido decir que fruto de la compra de bonos del gobierno para facilitar dinero a la banca es lo que ha creado un exceso de dinero, pero efectivamente durante esos años donde Obama compró 70,000 millones de dólares cada mes durante casi 2 años, no hubo inflación en los Estados Unidos. Doctores, ¿se sentirá por igual esa recesión económica en todos los sectores de la actividad económica nacional, o ustedes prevén que habrán algunos en los que se sentirá con mayor ahínco? Entiendo yo que cuando hablamos de recesión, pues la mayoría de los sectores de la República Dominicana sufren las consecuencias, claro, uno de una forma, otros de otra. No es igual la recesión en las familias pobres de la República Dominicana que una recesión de un empresario. Una recesión en la familia pobre de la República Dominicana lo puede llevar en la inanición, porque puede perder su empleo, que es sería su principal fuente de ingreso, y si opta por la informalidad, es decir, perdió su empleo, pero puso en la esquina de su casa una paletera, una yaniquequera para poder, pero el mismo poder adquisitivo que tiene la gente puede hacer que ese pequeño negocio que usted puso, con las pocas liquidaciones que le haya dado, no le sirva para ni siquiera subsistir por el fenómeno que hay de recesión. Quizás el empresario vea pérdidas, porque estamos hablando que aquí hay un tipo de
inflación, que es una inflación de costo, pero que se está combatiendo como si fuera una inflación de demanda. Es decir, por el lado monetario, porque parece que por el lado de la oferta y la demanda, los gobiernos no tienen un mecanismo de corto o mediano plazo que puedan utilizar quizás para combatir la inflación. Entonces, eso hace que se mantengan los fenómenos inflacionarios, es decir, que siga cara la cosa, como dicen popularmente, pero que el nivel de actividad económica se reduzca. Se le reduce a la familia, se le reduce a las empresas, inclusive hasta el mismo gobierno se ve afectado por la inflación porque entran menores ingresos debido a que la actividad de consumo, que es donde se concentra la mayor cantidad de impuestos en la República Dominicana, decae. Es evidentemente de que también las recaudaciones decaerían. ¿Y qué va a suceder? Lo que estamos hablando al principio del programa. Se va a empezar a buscar prestados en otros lugares, préstamos, y también eso nos va a afectar en el corto y mediano plazo. Usted, como comprenderás, vamos a ser afectados todos. La recesión igual, la recesión afecta a todos, mucho más que la inflación, que puede beneficiar a un determinado sector, aunque a otros sectores no sea así. El año 2023 entiendo yo que va a ser un año con ciertos retos. ¿Qué va a pasar? Entiendo yo, en el segundo semestre de ese año, cuando la actividad proselitista política en este país arranque ya de manera no formal, porque tendría que esperarse el año 2024, pero dudo que para un julio los partidos políticos estén apagados. Entiendo de que ese proselitismo va a aumentar mucho más en el segundo semestre del próximo año, tanto por el lado del gobierno como por el lado de la oposición. Entonces ese proselitismo político muchas veces redefine muchas cosas en términos del gasto público en la República Dominicana. Y teniendo un escenario, como lo acaba de explicar el colega Apolinar Veloz, de una economía que puede entrar en recesión, que no sabemos cómo esa recesión internacional pueda afectar al comercio internacional y mucho más a la balanza de pago en la República Dominicana, contrastado, bueno, con una recesión que se puede venir ya adentro de la República Dominicana. Está bien que cuando vienen las campañas políticas hay un incremento en el gasto, pero tú vas a incrementar un gasto con una probabilidad de que tenga menos ingresos. Entonces, esas son las perspectivas que vemos para el próximo año, que esperemos que, entiendo yo, que no son, es de muchos retos, es de saber cómo desarrollar todos esos aspectos para tratar de una manera o de otra, de mitigar esos riesgos económicos que ya hemos estado discutiendo acá. Así es, a veces hablamos, digamos que en términos generales, pero ¿qué consejo les darían ustedes a la población común de República Dominicana frente, digamos, que esos pronósticos de recesión para el año 2023? ¿Hay que ahorrar más? ¿Tenemos que cuidar lo que gastamos? Porque a veces estas cosas se discuten al más alto nivel, pero ¿cómo eso se traduce a la población en general? Que la gente lo puede entender. Bueno, una población que tiene un salario tan deprimido como tiene, no puede hablar de ahorro. La capacidad de ahorro. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que con el aumento de las tasas de interés se han intensificado los niveles de ahorro de la población americana, pero no estamos en Estados Unidos, estamos en República Dominicana, donde, digamos, la mayoría de la gente que está empleada tiene un salario, digamos, bastante bajo. El problema es el siguiente. O sea, los gobiernos que hemos tenido desde probablemente el año 96 hasta la fecha han tenido muy presente las campañas electorales y el papel que juega el gobierno. Pero no el papel que juega el gobierno desde el punto de vista de los ingresos, sino fundamentalmente del gasto público. Y durante las campañas electorales el déficit fiscal aumenta tremendamente. Sí. Y entonces al año siguiente tiene que haber una reducción drástica del gasto, lo que significa una reducción drástica de la demanda.
A pesar de que siempre el Banco Central me va a decir que crece la economía, pero hay una reducción de demanda importante justamente por la caída del gasto público. Entonces, el problema que nosotros estamos arrastrando en este momento es que salimos de una recesión producto de la pandemia y producto recientemente de los conflictos bélicos internacionales y que han afectado el crecimiento de muchas naciones. La dinámica. Sí, entonces ahora el problema que tenemos que se le agrega es el problema electoral. Problema electoral que justamente va a ser enfrentado naturalmente, como han hecho todos los demás gobiernos, con el gasto público. Pero ahora el gasto público puede tener otro elemento, no solamente irá destinado a la gente, es decir, dando dádivas para que voten por ellos, sino también a todos los fideicomisos que se han creado y a todas las APP con el sector privado que se han creado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Utilizando los fondos públicos sencillamente para generar beneficios en el sector privado, es decir, para estimular negocios, no para estimular la solución de problemas, no para poner en marcha un plan de desarrollo. O sea, no es para eso. Este gobierno no está para eso, ni los anteriores tampoco han estado para un plan de desarrollo que efectivamente enfrente los problemas dominicanos. Para el gobierno, su problema fundamental es la reelección ahora. Sí, ese es el problema. Sí. O sea, no es el problema de la gente, es el problema. La prensa dominicana está llena de propaganda del gobierno. Abran los diarios, lo que son gratis y lo que no lo son, y usted verá que lo que hay fundamentalmente es propaganda pública, ¿no? Y esa propaganda pública es parte de la política reeleccionista del gobierno. Y yo creo que... Desde el primer día. Sí, yo creo que lo fundamental ahora es que la gente tome conciencia de que los 1.200 pesos, los 1.600 pesos, ahora, porque también es una recomendación de los organismos internacionales, van a estar ahí. Esa política evidentemente que habría que redefinirla para que pueda servir para, digamos, sacar a la gente de la pobreza y no mantenerlos en la pobreza, que eso es lo que intenta ese tipo de política pública. Me gustaría formular una pregunta un tanto hipotética. ¿Creen ustedes que va a haber algún cambio, alguna variación de estas políticas de esta administración? ¿Y qué debería hacer una nueva administración? O sea, cuando llegue su momento, lógicamente, en el caso de que ocurra algún cambio en la mentalidad de los dirigentes nacionales, ¿qué debería hacer una nueva administración para tratar de encauzar o de enderezar un poco esto? O sea, tú estás suponiendo que el presidente pierde la reelección. No, cualquier administración, cualquier administración. O sea, la pregunta mía es, ¿qué debería hacer esta administración en lo que le queda de tiempo? ¿Y qué debería hacer la próxima administración, independientemente de que sea u otra administración? Mira, puedo estar equivocado, pero pienso que esta administración se va a dedicar a su proyecto de reelección. No le queda tiempo. Sí. Sobre todo porque tiene algunos aspectos que son contrarios a la reelección. Primero, el partido no está unido. Eso es lo primero. Okay. ¿No? En segundo lugar, tiene problemas con la corrupción. O sea, la corrupción supuestamente se ha combatido, pero ha habido retrocesos en ese proceso. Y la población marchó mayoritariamente en contra de la impunidad y la corrupción. Y yo creo que esa idea todavía está presente en la población dominicana. Y por el otro lado también tiene los casos de corrupción en su gobierno que comienzan ya a aparecer antes de irse del gobierno. Y hay que tiene que enfrentar. Y hay una percepción de la población de que no ha atacado precisamente a sus propios casos. No, claro, se ha comportado de la misma forma que los gobiernos anteriores. Entonces, pienso que por esas razones el gobierno tiene que dedicarse a su proyecto de reelección. Y ese proyecto de reelección está atado al presupuesto público. Entonces, si lo que hacen es malgastar el presupuesto público en el año del 2023 con las condiciones internacionales que supuestamente van a imperar,
pues la economía dominicana va a pasar por un mal momento. Y no solamente la economía en términos generales, sino la gente. La gente. Sí. La gente, o sea, los empleados públicos, los empleados privados, o sea, los trabajadores en general, porque la mayoría de los empresarios y básicamente la cúpula empresarial está muy bien cimentada en el presupuesto público dominicano. Sí. De tal manera que tiene todas las posibilidades de seguir, digamos, su economía de la abundancia. En contrario a lo que está ocurriendo con la mayoría de la población, que tiene la abundancia de la escasez. Es decir, que efectivamente... Paradójico. Y esa es la realidad. Y eso está provocando, digamos, un despertar de la población, y esa población de alguna manera tiene que buscar alguna solución. Esa solución puede ser democrática, sí, pero también hay que pensar que los grupos que están representados en el gobierno, como nunca antes, los grupos de interés, como nunca antes, o sea, hemos sabido que los gobiernos han operado en favor de los grupos privados, pero tiene al frente de las políticas públicas al sector privado. O sea, no, el presidente es un presidente del sector privado, de una parte del sector privado, porque no de todo el sector privado, de una parte del sector privado, y fundamentalmente de la cúpula empresarial, se puede decir del CONEP. Entonces, si esa es la pretensión de un gobierno que debe aspirar al bienestar de todos los dominicanos, pues efectivamente se está caminando por una senda que lleva al enfrentamiento social. Bueno, en mi caso, yo te diría que después del año 2024, ya sea con este gobierno o con otro, hay unos dos retos que entiendo que a cualquier gobierno, principalmente a porque en este periodo no lo ha hecho, pero no sé qué pasaría en un segundo periodo. Primeramente, ser productivo en el aspecto fiscal y ser redistributivo en el aspecto social económico. Cuando hablo de ser productivo en el aspecto fiscal, no hablo de aumentar más impuestos ni más tasas. Yo hablo de que hacer de que aquellos que tienen más favores fiscales tengan menos beneficios fiscales y paguen un poquito más de recursos de impuestos. O por lo menos que paguen. Que paguen, sí. Por lo menos combatir más la evasión y la elusión fiscal. Okay. Si tú quieres dejarle a la gente la exoneración, porque entiendes de que son sectores estratégicos, y usted sabe... Tienen 50 años siendo estratégicos. Sí, se generan empleos, pero nadie ha hecho un estudio todavía de esa parte. Exactamente. Entonces, si tú lo quieres darle la exoneración, está bien, pero aquí hay más de un 100% en evasión, es decir que prácticamente, si tú cobras 100 pesos, más de la mitad de esos 100 pesos se están yendo en evasión y en elusión fiscal. Eso tiene que venir un gobierno y combatirlo. Decirle no sé a qué sectores que deben de pagar. Entonces, si logras eso, tienes el otro componente, que es el componente de una mayor equidad, una mayor redistribución, que estaba hablando, y algunos dirán, pero que eso que es privatizar, estatizar, porque de una vez piensan en comunismo, en socialismo, cuando hablamos en nuestros de política de redistribución social en nuestros países, se habla de una vez de que el gobierno es comunista o fulano es socialista. Bueno, no necesariamente haya que estatizar nada, simple y llanamente dar mayor acceso a la población pobre, a la población vulnerable, a los principales servicios básicos que tiene este país, que aunque tenemos cada familia hogar tiene una llave en su casa, pero esa llave debe de llegarle agua. Cada familia tiene una bombilla en su casa, inclusive en las zonas rurales, pero tenemos 60, 70, 80 horas de apagones en una semana. Cada familia debería optar por apagones. Vamos a un hospital y no nos pueden atender. Y si nos atienden tenemos que llevar 2.000, 5.000, 6.000, 7.000 pesos que una familia pobre no lo... Entonces, es acceso a los principales servicios que el Estado está responsable en facilitar, en dar, y de esa manera creo yo que de una u otra manera el Estado dominicano podría
cumplir su cuota de redistribución social y tratar de que los más productivos ganen un poco más, que ya eso sería una política activa de mercado, que ya sería un asunto que quizás se tendría que buscar la forma o los mecanismos o volver a un país que está tan monopólico es más competitivo. Eso sería algo, entiendo yo que esos serían los retos que un nuevo gobierno debería asumir en el año 2024. En lo que resta del año, yo creo que ya la agenda está dada, hay una reelección. La reelección conlleva muchas cosas, muchas imprudencias, mucha prudencia, mucho de esto. Entonces, ahora veremos que después de que el año 2024, si sigue un nuevo gobierno, entiendo que sus primeros pasos será de tratar de querer hacer algún tipo de reforma fiscal, estructural, porque la situación así se lo va a requerir. Y si viene otro gobierno que no sea el que está actual, entiendo que también va a tener que hablar de reforma. Y no puede hacer una reforma en donde te digan que de tu regalía o de tu bonificación te tengan que quitar X cantidad porcentaje. Entiendo de que las reformas deben ser mucho más profundas y deben ser mucho más estructurales. Pero tocabas el punto de cierto nivel de redistribución. A mí siempre me ha quedado como la cuestionante de estos planes sociales que de una u otra forma no están orientados, a mi humilde entender, en la forma correcta, porque lo que deberían buscar es que la persona logre independizarse y producir y no estar manteniendo como una clientela política. ¿Qué perspectiva ves dentro de ese asunto que ha sido prácticamente una política que se cuestionó en el pasado y se continúa ahora? Son planes de contención de pobreza. Ni te bajan de pobre, ni te suben a no pobre, porque ni siquiera a clase media, lo que tenemos en la actualidad. Simple y llanamente son planes de asistencialismo que yo entiendo que debería de reconfigurarse mejor en ser planes que de una u otra manera te den acceso a lo que estábamos hablando de servicios públicos de mejor calidad y de mejor opción, y te den acceso a un ingreso fijo, estable y sostenible en el largo y por lo menos en el mediano plazo. Y tratar un elemento muy importante en la República Dominicana, que yo creo que todo este gobierno la ha tratado de manera muy privada, y la ha tratado y no ha querido tomar las medidas necesarias para eso, que es la seguridad social. Esta estructura de seguridad social que hay en el país no es la más adecuada, no es la más accesible y sobre todo no es la más barata para el usuario. No puede seguir eso en el tiempo, porque cada día va a ser como una bolita de nieve que se va a ir acrecentando y puede generar una crisis que uno no sabe qué consecuencias podría tener, pero no serían buenas. No, pero los retos están planteados justamente en la seguridad social, porque hay el Foro para una seguridad social digna que está haciendo reclamos bastante específicos de modificación de la ley 8701 para justamente no solamente los planes de pensiones, sino también de los servicios de salud en la República Dominicana. Eso debería ser efectivamente uno de los elementos fundamentales de las políticas, porque ellos están hablando de capital humano, están hablando de educación y están hablando de salud, pero sin embargo no tenemos ni educación ni salud. Por lo menos educación de calidad. Sí, porque educación tenemos, porque prácticamente el 4% de educación se lo está quedando el sector privado. No está dirigido a incrementar la calidad de los profesores y de la educación y del resultado. No es posible que, por ejemplo, parte del 4% para la educación se vaya en pagar las nóminas de colegios privados de este país, de los más grandes privados de este país. La nómina la paga el Ministerio de Educación. Entonces, eso no mejora la educación pública, ¿no? Eso es lo que mejora la ganancia del sector privado. Pero no solamente eso, sino que todos los proyectos de construcción también con el 4% están dirigidos para el sector privado.
Es decir, que el sector privado es el que mayor ganancia tiene del 4% que supuestamente mejoraría un servicio importantísimo para la República Dominicana, porque no se trata solamente de educar, sino de tener un ciudadano que funcione en una sociedad democrática. Efectivamente. Y eso no se está consiguiendo. Lo que tenemos es más analfabetos en la República Dominicana, funcionales. Entonces, ese sector no está funcionando y eso es responsabilidad estatal. Habíamos hablado de la parte de los planes sociales y del impacto y de los cambios que pudieran producirse para mejorar un poco la economía. Nos habíamos quedado un poco en eso, ya que las expectativas de una buena parte de la población están en ver cómo van a mejorar sus condiciones en los próximos años, y creo que también en cierta medida eso va a incidir en lo que va a ser las decisiones a futuro de las elecciones dominicanas. Entonces, nos queda todavía la interrogante. Habíamos hablado sobre los posibles cambios que pudiera hacer esta administración. Aparentemente va a seguir por su misma línea, pero si hubiese un cambio político dentro de la administración, ¿qué se esperaría o qué debería vender una organización que estuviera fuera como programa en la parte económica? Mira, esta administración y las anteriores han hecho esfuerzos en el sistema educativo, en mejorar el 4% de educación, ha dado una cantidad de recursos importantes a ese ministerio para mejorar la calidad de la educación. Y esa ha sido también una petición del sector privado en Educa. Educa ha sido abanderado de que el sector privado necesita mayor cantidad de gente con buena formación. Pero ¿cuáles son los sectores principales que anuncia el Banco Central? Turismo, zona franca y construcción. Esos son los sectores líderes. ¿Cuál es el nivel de educación que necesita para ir a turismo? Un contable, un licenciado en mercadeo, un economista, un médico. No, lo que necesita son gente con una educación mediana, que le paguen poco, no solamente en la zona franca, sino también en el turismo, sino también en el sector construcción. Pero debe dominar por lo menos la parte de los idiomas. Yo no creo que la interacción que tenga la gente en los hoteles con los turistas sea, importante para tener dominio de idiomas. Hay algunos, como por ejemplo los que están en la recepción, efectivamente eso sí tienen que tener el dominio de idiomas, y obviamente la gente que recibe quejas de los turistas debe también tener conocimiento de idiomas. Pero fuera de ahí, además, dominar un idioma, eso, digamos, ¿cuál es el impacto que tiene en la productividad, por ejemplo, del sector turismo, el de zona franca o el de construcción? No, o sea, si usted quiere formar a la población, necesariamente la economía tiene que tener los sectores económicos que están demandando esa especialización de la mano de obra, que nosotros no tenemos. Claro. Y la articulación entre los diferentes sectores de educación, por ejemplo, que de una u otra manera se pueda ofertar profesionales en función de lo que demandan los diversos sectores productivos de la actividad nacional. Pero eso es lo que se ha dicho siempre. O sea, tenemos que adecuar esa demanda a lo que demandan los sectores. Pero, cuando ¿por qué es tan complejo eso aquí en República Dominicana? Tú tienes una empresa grande, por Gerdau Metaldón. Esa empresa necesita de químicos, de ingenieros, etcétera, ok. Pero ¿cuántos? El nivel de gasto de capital restringe muchísimo, la demanda de el servicio de trabajo. La restringe muchísimo por el grado de tecnificación que tiene. Y están ahí, está funcionando. Ahora bien, esa empresa, que es un monopolio, todo el mundo lo sabe que es un monopolio, opera justamente porque es un monopolio. Ahora, si hubiese competencia
en la República Dominicana. Todo el mundo dice, ese debe ser un monopolio natural porque los altos costos que tiene la creación de una empresa solamente permite, la demanda permite que sea uno solo en el mercado. Bueno, pero tome cualquier otro sector y mire a ver si ellos están demandando gente con especialización, gente con estudios, o sea, probablemente la dirigencia de la empresa sí. Exactamente. Pero para abajo no. Porque aquí aquí la orientación es la orientación interna. Cuando los dominicanos entiendan que tienen un poder extraordinario sobre las empresas, no consumiendo, es que las empresas se darán cuenta de que tienen que hacer algún tipo de reforma, pero todavía el nivel de educación dominicano no entiende eso. Sí, y las academias también tienen que integrarse en ese proceso, porque a veces vemos una extensión universitaria que va hacia provincias a ofertar carreras que no está totalmente, que no es coherente con las demandas divorciada Exacto. con la propia realidad. Sí, bueno, pues entonces lo que pasa es que tendremos que, por ejemplo, en las universidades poner campos de corte de caña. Eso es fundamental, o sea, la producción de caña. La producción de meseros para los hoteles. Claro. Porque y enseñarle un poco de inglés, a lo mejor, un poco de francés también. Refrigeración y aire acondicionado. Sí. Aquí hay muchísimas actividades que la gente anda detrás de. Lo que pasa es que fundamentalmente cuando tú te metes aire acondicionado, el aire acondicionado es una actividad de importación monopólica en el país, o oligopólica en el país. De tal manera que tú no puedes poner a competir el mercado interno con el negocio de esa gente, porque esa gente financia campañas electorales. Tú no lo puedes, digamos, minar su operación de generación de ingresos en el país. Hay un divorcio extraordinario entre lo que es el diseño de las políticas públicas y lo que es la idea que tiene la cúpula empresarial sobre el desarrollo industrial dominicano. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí cada sector quiere operar como monopolio y no hay ningún tipo de regulación que se lo impida. Y si hay algún tipo de regulación, ellos tienen el regulador puesto ahí para que represente los intereses del sector privado. De tal manera que esta es una economía de relajo. Esta no es una economía competitiva, esta es una economía de relajo, donde el sector privado que tiene influencia y que paga las campañas electorales tiene el derecho de poner en cada una de las superintendencias el hombre de su confianza para que regule el sector como quiera el sector privado. Entonces, no hay competencia, evidentemente que en este país no hay ningún tipo de competencia, y cuando hay algún tipo de competencia, sencillamente hay uno que desaparece, el que tiene menos saliva para comer hojaldra. Ese desaparece inmediatamente, ¿no? Eso me acuerda que en los años 70 hubo un intento de poner, de sacar una bebida refrescante embotellada, y una firma internacional compró todas las botellas en que se envasaba esa bebida refrescante y se las rompió todas. Así acabó la empresa. Entonces, ese es el tipo de competencia que hay en la República Dominicana. O sea, la competencia de tener la posibilidad de llegar hasta la presidencia de la República y conversar su problema y resolverlo a partir de ahí, o conseguir una exoneración, o conseguir un préstamo del Banco de Reserva para hacer un negocio. Esa es la competencia que hay en el sistema de mercado dominicano, que no es un mercado, es cualquier cosa, no es una economía apegada a los principios del mercado, porque ellos se dicen que son del mercado, pero cuando cualquiera se acerca y observa cómo se comporta el sector privado dominicano, te das cuenta de que no hay ningún tipo de semejanza entre lo que plantea la teoría y lo que ellos hacen. Bueno, lo que acaba de decir el maestro Apolinar, la República Dominicana es un país controlado por monopolios y oligopólicos. No solo hoy, creemos que esto no es un asunto de este nuevo gobierno, este es un asunto que se arrastra desde, yo que estudio un poco de historia, desde mucho antes de Trujillo hasta la actualidad. Esa estructura monopólica y oligopólica que afecta todo el aparato productivo en la República Dominicana
Y yo me trae a la colación cuando aquí en los años 90 se empezó a hablar de una corriente, de la corriente liberal económica, que se conoce mejor que todo como famoso neoliberalismo, en donde uno de los principales elementos que argumentaban las personas que estaban dentro de esa promoción del famoso neoliberalismo era que la República Dominicana necesitaba más competencia y más competitividad en sus recursos. Inclusive que esa competencia debería venir de fuera, es decir, abrir la economía dominicana para que nuevos productos y nuevos servicios vinieran a nuestra economía y volvieran los precios más competitivos, porque aquí había una estructura muy rígida que no permitía la apertura de más empresas y la destronación de monopolios y oligopolios. Con eso nacieron los famosos acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio entre la República Dominicana, Centroamérica, Panamá, Unión Europea, todo eso. Eso generó todo un desmonte en todo lo que tiene que ver la estructura arancelaria de la República Dominicana, pero vemos que esto ha dado al traste a nuevos monopolios, ya no monopolios en la fabricación y producción de productos en la economía doméstica, sino nuevos monopolios en la importación de bienes y servicios que han sustituido a la fabricación de cosas. Un ejemplo, aquí se fabricaban refrigeradores, me voy a optimizar la marca. El Mercado Nacional para el Producto Criollo. Sí, sí. El eslogan. Sí. ¿Verdad? Nevera tal. Por un caso de la nevera, ¿verdad? Esa nevera se sigue produciendo, se sigue estando en los mercados dominicanos, claro, ya no en todas las tiendas, pero ya esa nevera no se fabrica en la República Dominicana. Ya hubo una empresa o ya hay una empresa determinada que maneja y controla el ensamblaje. El ensamblaje, que lo hacen en Costa Rica. En vez de hacerlo en la República Dominicana, lo hacen en Costa Rica. Entonces se pierde mercado, se sigue el monopolio, y ese monopolio entonces ya no es un monopolio de fabricación, sino que se convierte en un monopolio o oligopolio de traer bienes y servicios. Está también otro elemento muy importante en la economía dominicana, que no sé qué gobierno o no sé qué regulador le va a poner cartas en el asunto, que es a lo que le llaman el cartelismo. Hay unas determinadas empresas que... ¿Qué significa el cartelismo? Cuando determinadas empresas que están en un mercado determinado se ponen de acuerdo a cómo vender, y todo el mundo vende al mismo precio, y en el mismo instante aumentan el precio o bajan el precio de ese producto. Y de una u otra manera así, ese grupito de empresas dominan el mercado. ¿Algún sector específico? Aquí hay algunos sectores en específico. Podemos poner hasta el cementero, que se ha hablado tanto de ese cartelismo del cemento, que en determinados momentos te suben el precio del cemento, 30, 40, 50 pesos, aquí por el estilo. Pero llega un momento en que si hay importaciones o si hay algún tipo de entrada de eso que no es controlada por ellos, el precio de una u otra manera automáticamente te baja. Entonces, eso es un cártel muy famoso, y eso de una u otra manera también afecta el mercado dominicano del desarrollo del país. Y esa es la agenda, que no es una agenda de hoy, pero es una agenda pendiente, y que yo creo que es una agenda económica que cualquier gobierno que a partir del año 2024 asuma nuevamente los roles del país debe de una u otra manera generar más competencia en la economía dominicana, no solo para medianos y pequeños empresarios o informales o microempresarios, que tú lo encuentras ahí muchísimos en la calle, sino yo, que estoy interesado en invertir en la frontera y tengo plata para crear quizás algún tipo de fábrica de vino, no tenga las trabas ni las... poniendo un ejemplo, no significa no tenga trabas para ese tipo de cosas. Entonces, esa entiendo yo que es la agenda que entiendo que, aunque tenemos un gobierno
en estos precisos momentos que ha salido del sector privado, que nació en el seno del empresariado dominicano, un presidente que nació y se crió en el seno del empresariado dominicano, no se hable de una mayor apertura y competencia en la economía doméstica de la República Dominicana, sino que todo prácticamente o se ha centralizado más o se ha oligopolizado más, y eso entiendo que ha sido en detrimento de la misma economía de la República Dominicana. Y cuando tú oligopolizas una cosa, por ejemplo, yo que soy docente, entonces tú necesitas mínima personal calificado. ¿Por qué? Porque si tienes una empresa que con 10 ingenieros resuelve, pues te va a contratar 10 ingenieros. Pero si hay 5 empresas y cada una necesitan 10, ya no son 10, sino son 50. Entonces las universidades de una u otra manera tienen una mayor reto en la formación de ese personal. Que entiendo que a medida de que hay mayor monopolio, pues hay una mayor o mínima necesidad de personal calificado, mientras tenemos una economía que de una u otra manera es más aperturada hacia crear nuevas empresas, crear nuevos sectores. Entonces ya esos niveles de formación que deben de tener las universidades, pues ya hay retos. Ya en agricultura no se puede hablar simple y llanamente de agronomía, hay que hablar de otras líneas de estudio, como son el caso del agronegocio, la agricultura de precisión. Hay que formar personas en eso, pero ¿cuántas fincas tienen ese tipo de posibilidades? Entonces tú vas a crear un ejemplo, un agrónomo especialista en agricultura de precisión, que tiene que conocer cómo se manejan muchos equipos, aparatos, maquinarias robóticas, y de repente está formado, está listo, lo tiras al mercado. ¿A dónde va a trabajar? Sí. Quizás hay, sí. O genetistas que logren desarrollar variedades que puedan sobrevivir a las inclemencias de la plaga. Exactamente. Hay otra área, por ejemplo, aquellos doctores que hacen bebé probetas. Muy bien, aquí, ok, está bien, pero hacer un bebé probeta para aquellas madres o matrimonios que no puedan tener bebé, te puede costar en este país hasta 5 millones de pesos. Todo el mundo tiene 5 millones de pesos. Escuchándole a ustedes, en 2022, ¿hay logros en términos de crecimiento económico o no hay logros, y cuáles serían esos logros? Porque parece ser que todo es malo. No, hay propaganda de crecimiento económico. Y esa propaganda de crecimiento económico tiene un efecto político. O por lo menos, si no lo tiene, eso es lo que se está buscando, un efecto político sobre la población, sobre un bienestar que solamente existe en las páginas del Internet, del Banco Central o del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía, pero efectivamente la población no tiene una mejoría. Si se tiene en consecuencia que el Gini, que había estado siendo calculado en 0.42, resulta que ahora es 0.50. O sea que el crecimiento económico no ha servido para mejorar esos indicadores. Entonces, eso por un lado. Y yo pienso que los gobiernos tienen un reto, pero extraordinario. Los gobiernos y los partidos políticos fundamentalmente. Si se quiere hacer una elección que divorcie las políticas públicas del empresariado, necesariamente tiene que cambiar la estructura de propaganda política y de organización de las elecciones. No es posible que los empresarios compren a los presidentes. Ya hemos visto que eso que ha pasado en el pasado, perdón por la repetición, que eso que ha ocurrido siga ocurriendo, porque no es algo que efectivamente produzca beneficio para la generalidad de la población. O sea, si el sector privado financia las campañas políticas, compromete las decisiones de políticas públicas de los gobiernos. Y esas políticas públicas generalmente, cuando las elecciones son de esa naturaleza, obligan al presidente a que tome medidas que favorezcan al sector privado que lo financió. Entonces, ¿eso va a cambiar en el corto plazo? No va a cambiar en el corto plazo.
¿Va a cambiar en el mediano plazo? Bueno, tendrán que haber fundamentalmente, digamos, convulsiones sociales. Exacto. Para que O grupos de presión. Grupo de presión o la población sencillamente en la calle, haciendo presión para cambios fundamentales de la organización de las políticas. Y algo más importante todavía, la democracia dominicana no funciona. O sea, las instituciones públicas, toma la justicia, por ejemplo, que es donde se ha puesto un esfuerzo importante del gobierno de llevar a los corruptos a los tribunales, han cumplido con la primera fase, pero la segunda va desmontándose despacito, ¿no? De tal manera que la justicia no funciona. Se toman decisiones fuera de los tribunales que afectan el desenvolvimiento de los mismos, de tal manera que si la justicia es una interacción y producto de un pacto social entre la población civil y el Estado no ha puesto ningún esfuerzo para mejorar esa relación a través de la mejoría de los servicios públicos y particularmente aquellos que tienen que ver con la relación con la gente, el gobierno y la gente. Entonces, si la democracia es débil, entonces, sabiendo que la democracia es el marco del funcionamiento de la economía de mercado, entonces la economía de mercado anda mal. Por eso tenemos mucho monopolio, mucho oligopolio y tenemos mucho desempleo y bajos salarios. Bien. Señores, podemos seguir debatiendo durante horas con este apasionado tema, pero ya definitivamente hemos llegado al fin de este programa. Queremos dar las gracias a Hernán Minier y a Polinar Veloz por su presencia. También estuvo con nosotros Luis Vargas. Y queremos invitarlos a que el próximo sábado sintonicen por el canal 101 y 101 y 1101 de alta definición este programa Geoeconomía. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.